Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente la terapia sistémica. En esta clase los temas que vamos a abordar de manera general tienen que ver con una contextualización del modelo sistémico, el concepto de modelo sistémico, la teoría general de los sistemas, teoría general de comunicación, el enfoque sistémico, las terapias sistémicas y estratégicas y finalmente vamos a ver el modelo sistémico aplicado al trabajo social. Entonces vamos a irnos hacia lo que tiene que ver con la contextualización del modelo sistémico y acá tenemos que el modelo sistémico de intervención en trabajo social es un modelo especialmente conocido y reconocido en la actualidad, pero sus orígenes datan ya de los años 30 del siglo XX y recientemente parece observarse este creciente interés por el modelo sistémico, aun cuando tiene una larga trayectoria e historia dentro de lo que tiene que ver con su creación, aun cuando el enfoque sistémico, entre comillas, es uno de los más jóvenes dentro de lo que tiene que ver con los enfoques de psicología. Dentro de los trabajadores sociales, constatan en su práctica profesional que obviamente las problemáticas no son lineales y obviamente que los procesos tampoco son lineales. Hay todo un aspecto en donde obviamente los sistemas van cambiando y obviamente eso va impactando en lo que tiene que ver con los comportamientos sociales. Y en el fondo, el modelo sistémico lo que hace es proponer justamente un modelo de intervención diferente, no lineal, obviamente, y justamente el interés en el análisis sistémico procede inicialmente de lo que tenía que ver con los cambios de la física y de la biología. Dentro de lo que tiene que ver con el modelo sistémico, los elementos teóricos de referencia justamente en lo que se fundamenta. El modelo proviene principalmente de la teoría de los sistemas. Ahora, la teoría general de sistemas es la que va a incorporar la definición de sistema y también la aplicación en la intervención social, porque obviamente si nosotros hablamos de sistema, desde un inicio se hablaba desde los sistemas informáticos. Luego se empezaron a dar cuenta que efectivamente se podía en el fondo utilizar esta misma forma de ver los sistemas también en los seres humanos. ¿Por qué? Porque justamente, sobre todo, por ejemplo, en un sistema familiar, está también constituido por seres humanos que pasan a ser los elementos que constituyen este sistema y que obviamente cada sistema interfiere en el desarrollo de cada uno de los elementos. Y si un elemento cambia, todo el sistema tiene que cambiar, tiene que amoldarse y en el caso de que no se logren amoldar, ahí es donde pueden aparecer ciertas dificultades. Entonces, en el fondo, el desarrollo de la teoría sistémica se atribuye a von Bertalanffy. Ahora, un elemento central de su teoría son justamente estas interacciones de los elementos dentro del sistema porque justamente es lo que le da la importancia a este modelo, porque justamente acá es donde se ve que cada modelo cumple un rol, que cada modelo tiene una significación dentro del sistema, por lo tanto, cada uno de estos elementos es crucial para el desarrollo también y el mantenimiento de lo que tiene que ver con los sistemas, por lo tanto, es fundamental el poder también conocer cómo es que estas interacciones, cómo es que la comunicación, que puede ser patológica, puede ir interfiriendo en el desarrollo de este sistema. Ahora, cualquier acción que obviamente produzca cambios en una de las partes del sistema, obviamente va a producir lo que tiene que ver con cambios en el fondo en el resto de las partes del sistema, que era lo que yo les comentaba recién. La teoría general de los sistemas en el fondo alega que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritos significativamente en términos de elementos separados, porque en el fondo todos están unidos y cada uno en el fondo va a generar un impacto en el otro. Ahora la comprensión de los sistemas solamente puede realizarse cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando acá todas las interdependencias de lo que implica los subsistemas y en las interacciones que se dan el sistema es tan importante como el medio. ¿Por qué? Porque justamente ambos son los que son como producto de su interacción, de forma que cualquier cambio en el medio afecta al sistema y cualquier cambio en el sistema afecta al medio.
Entonces la teoría de los sistemas pone justamente este énfasis especial en lo que tiene que ver con las interacciones, transacciones, interrelaciones, como elementos centrales y fundamentales para poder comprender las dinámicas complejas que se producen. Ahora, este hecho es especialmente importante para el trabajo social porque debido a que el comportamiento, los acontecimientos, los hechos, los procesos sociales no pueden ser entendidos de forma aislada, sino que tienen que ser tratados desde el punto de vista desde la interacción. Y esta concepción justamente desplaza la atención del objeto del trabajo social, dejando un poco de lado una concepción causal, em, que era individualizada de la intervención a una concepción nueva en la que pasa a tener más relevancia el entorno, los cambios que se producen en él y también las transacciones con, con los mismos. La teoría general de comunicación. La teoría de la comunicación es la que justamente se especializa y estudia la capacidad que tienen algunos seres vivos de poder relacionarse con otros intercambiando información. Ahora, esta teoría está interesada en explicar cómo el ser vivo controla su entorno mediante el recurso a la información. Ahora, el estudio de la comunicación sirve justamente para que nosotros podamos comprender el mecanismo por el cual quien inicia la actividad comunicativa consigue lograr sus objetivos sin recurrir a la acción ejecutiva. La comunicación es un sistema cuyos elementos podrían ser, por ejemplo, el emisor, código, mensaje, canal y receptor, como la imagen que ustedes ven ahí. Y para que este sistema funcione es imprescindible que todos sus elementos estén conectados y en perfecto equilibrio, pues es la única forma de lograr una comunicación eficaz. De hecho, hay un sinfín de aspectos que evidentemente cuando ya sea el mensaje está entregado de una forma incorrecta o el emisor está dando una información incorrecta que el receptor está interpretando de forma diferente. Todo esto cambia obviamente la forma de la comunicación y obviamente esto va a generar conflictos, va a generar eh, en el fondo una situación que no va a ser la adecuada para que se pueda comunicar, obviamente. Y también en lo que tiene que ver con la base de la comunicación se pueden crear otros sistemas como, por ejemplo, organismos institucionales, sistemas de gobierno, por ejemplo. Y por eso es que es fundamental que la comunicación, vista como un sistema que engloba a muchos otros sistemas presentes en la sociedad, funcione de forma correcta para que podamos mantener una sociedad equilibrada y también estable, que no surjan problemáticas ni conflictos solamente por el hecho de que este proceso comunicativo ha fallado. Dentro de lo que tiene que ver con el enfoque sistémico, ya en 1934, von Bertalanffy concibió su teoría general de sistema, una teoría general de la organización que podía ser aplicada a cualquier tipo de sistema, independientemente de los materiales constitutivos. Ahora, un sistema es un todo que se comporta de forma diferente a la simple suma de sus partes. Es, en el fondo, una totalidad ordenada. Y este orden posee consecuencias significativas sobre su modo de comportarse. La cibernética, tal como se conoce hoy en día, fue desarrollada en las conferencias de la Fundación Massey por Gregory Bateson, Margaret Mead y Lawrence Frank. Y justamente el interés de estas conferencias estaba en la integración de las matemáticas, la ingeniería, la filosofía y también las teorías psicológicas. Y en esas conferencias donde se desarrolla este concepto de causalidad circular. ¿Y qué quiere decir esto? Que una parte del sistema causa una modificación en otra parte del mismo, la que a su vez reacciona modificando a la primera y así sucesivamente. Esto no es lineal. La cibernética entregaba una herramienta para el análisis del comportamiento humano que permitía liberarse del legado de las teorías freudianas. Ahora podía considerarse que el comportamiento de los miembros de una familia depende de cómo se articula la relación con los demás. De forma que, por ejemplo, los terapeutas podían conceder más atención al ambiente en que se encuentra el individuo que al individuo mismo. Y también podía indagar acerca del significado de las acciones en el contexto que le rodea. Ahora, se pasa de este modo del énfasis en lo intrapsíquico a lo relacional.
y pierde importancia el porqué de los comportamientos, que esta búsqueda de causa que en el fondo teníamos en el pasado y adquiere hoy día importancia el cómo suceden esos acontecimientos, lo cual obviamente lleva al desarrollo de modelos de comunicación que hoy en día vamos conociendo. Entonces, dentro del proyecto para el estudio de la comunicación humana de Bateson, junto al ingeniero químico John Whitlatland, el médico William Fry y el bibliotecólogo Jay Haley. Ahora, los primeros trabajos de este grupo llevaron al desarrollo de un modelo comunicacional de la interacción de la esquizofrenia. Y este grupo se disuelve posteriormente y ahí cada uno de los miembros obviamente va a ir desarrollando sus propias formas de ver lo que tenía que ver con este modelo. Y en 1967 los miembros del MRI publican lo que Bertrando y Tofanetti denominan su obra clave, que era la mundialmente conocida teoría de la comunicación humana. Las terapias sistémicas y estratégicas, el Centro de Terapia Breve del MRI de Palo Alto. El modelo del MRI supone que los problemas, ya sea psiquiátricos o psicológicos, son problemas humanos que se convierten en un problema clínico debido justamente a que los intentos por medio de los cuales se ha buscado solucionarlos mantienen o también empeoran el problema inicial. Y como metodología de trabajo, este grupo trabaja con una metodología de intervención, evaluación y usa una nueva forma que tiene que ver con el espejo de visión unilateral. ¿Y para qué lo usan? Justamente para observar lo que tiene que ver con el desarrollo de las sesiones de terapia y proponer, en base a eso, modificaciones a la misma. Ahora, el modelo del MRI es un modelo no patologizante del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque ellos ven que los problemas humanos no son vistos como psicopatología y es no normativo, en el sentido de que no indican cuáles son las formas de interacción adecuadas. El objetivo en el fondo de la terapia va a ser buscar modos individualizados al sistema cliente para que pueda obviamente romperse esta pauta recurrente de comportamientos que se han definido como, entre comillas, un problema. Ahora, la terapia necesita ser lo más breve posible, ya que de otro modo se corrige, o más bien se corre el riesgo que la interacción con el terapeuta se convierta en parte de la pauta que va a mantener el problema. De hecho, trabajar en lo que tiene que ver con la comunicación es bastante complejo, porque justamente tiene que ver con todas las pautas comunicacionales que se mantienen en un sistema, por muy anormales que se vean, evidentemente deben estudiarse mediante cómo es que impactan en cada uno de los sistemas y cómo los elementos específicos del sistema van modificando también las interacciones. La terapia familiar estratégica de Jay Haley, a diferencia del modelo desarrollado en el MRI, a Haley le interesaba más el estudio de los problemas del poder dentro de la familia. Y en el volumen Terapia para resolver problemas, Haley describe justamente su enfoque de la terapia. Es en el fondo un modelo jerárquico, normativo, porque él considera la existencia de una estructura jerárquica que es correcta, que no produce patología. Y desde el punto de vista de la estrategia terapéutica, Haley refinió o redefine en el fondo las técnicas estratégicas no hipnóticas formales de Erickson para obviamente abordar esos conflictos en la estructura familiar. Dentro de lo que tiene que ver con la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, el terapeuta acá estructural trabaja justamente con lo que tiene que ver con las técnicas orientadas hacia la situación actual de la familia y sus relaciones. Acá participa activamente en la dinámica con objeto justamente de modificarla y se puede redefinir o definir la modificación de la estructura como una redistribución de las posiciones jerárquicas y de nivel en el seno de la familia. Salvador Minuchin lo que hace en el fondo es buscar la estructura de la familia dentro de la jerarquía, los roles y ver en el fondo cómo es que se están relacionando. Por lo general, las familias, entre comillas, patológicas son aquellas en las cuales la estructura, los límites están, de cierta manera, no están bien formulados. Por lo tanto, a veces el hijo cumple la función del padre, el padre cumple la función del hijo, por lo tanto, no hay una limitación real de los roles y obviamente la estructura familiar se va volviendo rígida o se va adaptando dependiendo de la situación, pero lo hace de manera distorsionada, donde cada miembro de la familia no sabe bien cuál es el rol que cumple y en el fondo tiene que ir
sobreviviendo a este sistema cambiante que obviamente les puede generar obviamente patologías. El modelo sistémico aplicado al trabajo social, acá el modelo sistémico de trabajo social tiene en cuenta que lo propio del trabajo social no es ni lo psicológico, ni lo clínico, ni lo médico, ni tampoco lo terapéutico, sino que es lo social. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistémico justamente ofrece una visión de las circularidades, de los cambios, de las interdependencias existentes entre la sociedad y la persona que no ofrecen otros marcos de referencia utilizados por el trabajo social. Y el modelo evita explicaciones lineales y deterministas de causa y efecto sobre la conducta y los fenómenos sociales. Y desde esta perspectiva, el trabajo social sistémico no considera los problemas solo como atributos de las personas, sino que entiende los problemas humanos como un resultado de las interacciones de comunicaciones deficientes entre los diferentes tipos de sistemas. Y la perspectiva sistémica pone especial énfasis en los procesos vitales de adaptación y de interacción recíproca entre las personas y sus entornos físicos y sociales. Y para ello, el trabajo social sistémico define como principales propósitos de su intervención mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los sistemas que los rodea, mejorar las capacidades de las personas para solucionar los problemas, enlazar a las personas con aquellos sistemas que puedan prestarle servicio, recursos y también oportunidades y exigir que estos sistemas funcionen de forma eficaz y humana y así poder contribuir al desarrollo y también a la mejora de la política social. Este modelo en el fondo concibe la intervención social como todo un proceso que va por etapas, pero la aborda como un proceso de cambio planificado. Y en el fondo el concepto de plan acaba a significar esta determinación de un esquema tipo, bien pensado y dirigido con cuya ayuda es posible obviamente conseguir el objetivo o los objetivos que se hayan identificado. Y el concepto de cambio implica justamente movimiento, dinamismo, está justamente en la línea sistémica de cambio, interacción y significa transformación de una situación o un estado en relación a un punto de referencia anterior. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo teórico metodológico, la perspectiva sistémica capacita justamente al trabajador social para poder efectuar una gestión que genere acciones de cambio y en la cual obviamente las conexiones y relaciones que se establecen en la interacción son vitales para poder superar el estancamiento y lograr ensanchar las posibilidades de la unidad de análisis, llámese ya sea individuos, grupos, organizaciones, comunidades, por ejemplo. ¿Y qué va a permitir esto? Mostrar distintas alternativas que sean nuevas y distintas, obviamente, de acción con la construcción de significado e historias distintas para poder leer la realidad, de tal manera que la unidad de análisis co-crea a partir del aporte del trabajador social hacia otras realidades posibles. Ahora, el modelo sistémico no considera los problemas como atributo de las personas, sino que entiende los problemas humanos como resultado de interacciones, de comunicaciones deficientes, por ejemplo, entre diferentes tipos de sistemas. Y el modelo sistémico de intervención revisa la definición del término usuario. Para el trabajador social sistémico, el usuario no representa la categoría central del problema social, ni es el elemento central en la solución del mismo, ya que éste no se limita a trabajar con un único usuario en un caso. Todo lo contrario, implica todas aquellas personas que se encuentran relacionadas con la situación problema, que son en el fondo los interactuantes, de forma obviamente que haya más probabilidades de poder resolver el problema con garantía. El trabajador social sistémico no tiene la necesidad de que existan usuarios y puede trabajar con diferentes personas implicadas en un mismo problema social, actuando a nivel de las disfunciones o dificultades de interacción, que en el fondo tiene que ver con la comunicación entre los diferentes sistemas implicados, ya sea usuarios, organizaciones, grupos, familias o también las comunidades. Eso ha sido toda nuestra clase. Muchas gracias por su atención y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo